Vamos a finalizar la clase de esta semana entonces con el último ejemplo, que sería el 8.36, que dice lo siguiente: una corriente de gas que contiene 8 mol por ciento de monóxido de carbono y 92 mol por ciento de dióxido de carbono, ambos a 500 grados Celsius, se alimenta a una caldera de recuperación de calor residual, que es lo que tenemos acá a la derecha. Esto sería nuestra caldera de recuperación de calor residual. Es una coraza, una gran coraza que contiene un banco de tubos de diámetro pequeño. O sea que en este caso vemos que esto es como una carcasa y tenemos los tubos que van atravesando, digamos, en la coraza, ¿verdad? Entonces, el gas caliente fluye por la parte externa de los tubos, que sería más o menos la entrada del gas, que sería acá, y por la parte blanca que se ve acá sería el lugar en donde el flujo está atravesando, el flujo de gas. Se alimenta agua líquida a 25 grados Celsius a la caldera a razón de 0,2 mol de agua de alimentación por mol de agua caliente. O sea que en este caso esto es por mol de gas de alimentación. En este caso la base del problema ya me está dando que la base es de 1 mol de gas y tenemos que la base es de 0,2 mol de agua por, en este caso, mol de gas. Como tenemos 1 mol de gas, entonces la cantidad de agua que vamos a tener es de 0,2, ¿verdad? Bueno, y el agua fluye por el interior de los tubos. Bueno, esta cuestión no es nada muy específica o muy necesario para que podamos plantear y resolver el problema. Es simplemente para que tengan una idea de lo que van a encontrar posteriormente después en materia como fenómeno de transporte y operaciones unitarias, cuando vean con mucho mayor detalle lo que son los intercambiadores de calor, que es esto, ¿verdad? Sabemos que el calor se transfiere del gas caliente a través de la pared de los tubos hacia el agua, o sea que dentro de lo que sería nuestro intercambiador de calor, o nuestro, en este caso, nuestra caldera de recuperación de calor, no hay contacto directo entre el gas y el agua. El gas, como dijimos, pasa, digamos, por la parte externa de los tubos y el agua, en este caso, pasa por el interior de los tubos, ¿verdad? En este caso, entonces, al transferirse calor del gas al agua, el gas se enfría. ¿Sí? Inicialmente el gas que está a una temperatura de 500 es lo que se supone que se debería enfriar y el agua se va a calentar. ¿Se va a calentar hasta dónde? Y se va a calentar hasta su punto de ebullición, hasta que se evapore y obtengamos vapor saturado a 5 bar. ¿Cómo sabemos que en realidad se va a formar ese vapor saturado a 5 bar y no un vapor sobrecalentado? Y ya es una cuestión del diseño del intercambiador para que salga en esas condiciones. O sea, no es algo que nosotros vamos a determinar, sino que es algo que ya está hecho para que en este caso la salida sea en esas condiciones. Bueno, el vapor puede emplearse para calentamiento o para generar electricidad en la planta o bien alimentarse a otra unidad de proceso. O sea que el agua que estamos metiendo acá, que es esto en estado líquido, se convierte a vapor en condiciones de saturación y este vapor de agua es el que el problema me dice que se está utilizando, por ejemplo, para alguna otra utilidad dentro de la planta, ¿verdad? O sea que uno de esas utilidades podría ser el calentamiento de una corriente, es decir, voy a tener vapor de agua saturado a 5 bar a una temperatura relativamente caliente, entonces eso puedo utilizar también para calentar algo, en vez de utilizar esto que está a una temperatura muy elevada, ¿verdad? O bien también para producir energía eléctrica, digamos, alimentando este flujo de vapor a, por ejemplo, una turbina, ¿verdad? Entonces, son simplemente utilidades que se le podría dar, o bien a otra unidad de proceso, como dice el propio problema, ¿verdad? Cosa que tampoco es muy relevante para nosotros en cuanto a lo que sería el balance, ¿verdad? El gas que sale de la caldera se quema y se descarta a la atmósfera, que es más o menos lo que ya tenemos acá a la salida. Tampoco me interesa saber qué es lo que pasa después con esto. Simplemente vamos a estar estudiando lo que pasa en el intercambiador de calor. Entonces, lo que sí sabemos del gas de salida es que sale con la misma cantidad, o sea que el flujo con el cual está entrando es el mismo con el cual está saliendo, porque justamente no hay ningún tipo de operación física o química que en este caso altere la composición de los gases. Y lo que no sabemos es justamente la temperatura a la cual está saliendo esto, ¿verdad? La caldera funciona de manera adiabática, es decir,
el calor o el flujo de calor o el calor en este caso que estaríamos considerando va a ser igual a cero, es decir, no va a haber transferencia de calor entre entre nuestra caldera o intercambiador de calor y los alrededores, que sería esto que se encuentra a una temperatura ambiente, o tampoco va a haber transferencia entre la temperatura o el medio ambiente con lo que sería nuestro intercambiador de calor. Es decir, todo el calor que se va a transferir desde nuestro gas hacia el agua para que el agua pase del estado líquido a 25 hasta su punto de ebullición, se evapore y salga por completo como vapor saturado a 5 bar. ¿Sí? A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso, se asume una base de alimentación de 1 mol por segundo y la pregunta es a qué temperatura se encuentra el gas de salida. Entonces, el problema en sí no es muy diferente, no es muy distinto a los otros problemas que planteamos ya previamente y plantearon el lunes, ¿verdad? O sea que es un sencillo problema de balance de energía en donde la única incógnita que podríamos ver es básicamente el valor de la temperatura, ¿verdad? No necesitamos ningún flujo másico, o sea, no necesitamos plantear ningún tipo de balance de masa, ya que ya tenemos todo eso en el diagrama, ¿verdad? O sea, que el problema ya me da todos esos datos que yo necesito para los balances de masa. Bueno, entonces, el primer paso que siempre había que plantear es eh, completar nuestro diagrama de flujo para que de esa manera podamos verificar y ver que tenemos toda la información, que en este caso no hace falta que haga yo otro diagrama de flujo, ya que podamos utilizar directamente esto que tenemos acá, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es ir nombrando, digamos, cada una de las entalpías que necesitaríamos calcular. Acá podemos llamarle a este valor de la entalpía del monóxido, digamos, en la entrada como H1. Acá en la salida al monóxido le podemos llamar como H2. Al dióxido, en este caso, como entrada sería una H3. El dióxido acá sería una H4. Y para el agua sería esto una H5 y acá la salida de esto sería una H6. Lo importante siempre cuando colocamos también los valores de entalpía es que yo pueda ver si es que con la información que tenemos en el diagrama de flujo, esa información es suficiente para que yo pueda ir calculando todos esos valores de entalpía que yo voy a necesitar para el balance. Entonces, vamos a ir viendo cuando planteemos el balance y calculemos cada una de esas entalpías a partir del estado de referencia que vamos a elegir para ver cómo ir calculando cada una de ellas. Voy a plantear acá brevemente el balance de energía que no va a ser muy distinto a los otros problemas que ya habíamos resuelto. Desprecio ya las energías cinéticas, los cambios de energía cinética y energía potencial. No va a existir ningún tipo de calor, no hay ningún tipo de trabajo de flecha, entonces el valor de el delta H es sencillamente igual a cero, ¿verdad? En este caso el delta H no es el delta H puntito porque no tenemos flujo o no tenemos esto por unidad de tiempo. Entonces, esto sería simplemente igual a sumatoria de los moles de salida por las H de salida menos sumatoria de las N de entrada por las H de entrada. Y esto es o debería ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? Necesitamos hacer nuestra tablita en donde vamos a ir colocando cuáles son todos los flujos de entrada y cuáles son los flujos de salida con sus entalpías respectivas para ir viendo a partir de la referencia que vamos a elegir cómo ir calculando cada uno de esos valores para después reemplazar esto en nuestro balance de energía. Entonces voy a irme un poco más acá abajo. Tenemos las tablas que vamos a utilizar para las capacidades caloríficas si es que necesitamos acá. Entonces voy a volver a escribir acá el balance de energía para no tener que moverme tanto. Ya, entonces planteamos nuestra pequeña tablita. Tenemos monóxido de carbono, tenemos dióxido de carbono y tenemos agua, que son los tres componentes. Vamos a tener los flujos de entrada con las entalpías de entrada y vamos a tener los flujos de salida con las entalpías de salida. Entonces, teníamos que el flujo de entrada
para el monóxido y para el dióxido están dados directamente por los valores que tenemos acá. En este caso, para el valor del dióxido de carbono sería 0,92 moles y para el valor del monóxido de carbono debería ser 0,8, pero entonces 0,08. Entonces tendríamos que para el monóxido sería 0,08, para el dióxido sería 0,92, para el agua era, si mal no recuerdo, 0,2. Podemos aclarar esto y decir que esto va a estar en unidades de mol, esto también. Esto sería la entalpía de salida. Aclaramos que las entalpías que vamos a medir, bueno, va a depender de la unidad de medida del OCP que estemos sacando, pero en principio deberían ser entonces, por ejemplo, kilojoule por mol. Y esto también debería ser, por ejemplo, kilojoule por mol, ¿verdad? Bueno, entonces estos mismos flujos de 0,08, 0,92 y 0,2 se van a seguir manteniendo para la salida, ¿verdad? Dijimos que a esto le íbamos a llamar H1, a esto le llamamos H2, a esto H3, a esto H4, a esto H5 y a esto H6. Entonces ya tenemos nuestra pequeña tabla en donde vamos a identificar cada una de las entradas y salidas con su respectivo flujo molar, en este caso, bueno, no flujo, pero la cantidad de moles, y en este caso la entalpía que tiene cada una de esas corrientes. Bueno, entonces lo siguiente que necesitamos hacer para resolver esto es establecer nuestras referencias. Sabemos que lo que me conviene siempre es tomar un estado de referencia que ya esté disponible, por ejemplo, en alguna tabla. Y de los tres componentes que tenemos acá, sabemos que, bueno, al menos no conocemos nosotros tablas para el monóxido ni tablas para el dióxido de carbono, ¿verdad? O sea que no existen tablas que contengan información para estos componentes. Pero sí existen tablas de vapor o tablas para el agua, ¿verdad? Entonces, lo más sencillo sería siempre tomar como referencia al agua las tablas de vapor. O sea que yo puedo escribir esto, que la referencia sea la tabla de vapor, cuya referencia creo que es el punto triple. En este caso no afecta a muchos que yo sepa o no cuál es el punto triple, que sería, digamos, creo que 0 grado y 0,0 algo bar o atmósfera. Pero en este caso simplemente lo que estamos diciendo es que los valores de entalpía para el agua, H5 y H6, voy a sacar a partir de las tablas de vapor, o en este caso también podemos sacar de ES. Luego tenemos el estado de referencia que tomaríamos para el monóxido de carbono. Ambos son gases. Hay que especificar entonces en este caso que el estado de referencia sería gas. Y como no tenemos ninguna tabla, como dijimos, lo normal o lo usual es tomar justamente como habíamos hecho en algunos otros problemas anteriores, tomar como referencia ya sea la entrada o la salida en este caso, para que de esa manera podamos anular el valor de la entalpía en ese punto, ¿sí? Fíjense que en este caso, bueno, bien podríamos en principio tomar cualquiera de los dos como referencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si es que tomo como referencia esta temperatura? Eh, bueno, en este caso no creo que haya problema a la hora de colocar. Si es que colocamos esto como referencia, esta corriente serían los valores de H2 y H4 con entalpías iguales a cero. Y simplemente a la hora de calcular esto me iría desde la temperatura de referencia hasta acá. Entonces ahí aparecería eso igual como incógnita. O sea que da igual la referencia que adoptemos. En este caso, por simplicidad, vamos a adoptar la entrada como nuestro estado de referencia. Entonces, el estado de referencia para tanto el monóxido como para el dióxido de carbono van a ser iguales a 500 grados Celsius, y la presión, que no es importante, pero
podemos aclarar igual que no sabemos exactamente cuál es la presión que tenemos acá, pero podemos asumir que si el vapor o el agua están en una presión de 5 bar, también podríamos decir que la presión estaría, digamos, con ese valor para nuestro monóxido y dióxido. O sea que esto también podría ser 5 bar. Esto era 500. Y para el CO2 también en estado gaseoso, esto es también 500 y también es 5. O sea que esto prácticamente no es tampoco necesario porque no vamos a considerar ningún tipo de cambio de entalpía asociado a los cambios de presión, que en este caso no hay, ¿verdad? O los cambios de temperatura son mucho mayores también que esos cambios de presión. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, vamos a proceder ahora a ir calculando cada una de las entalpías que planteamos acá arriba. Entonces, calcular H1. H1 es la entalpía, bueno, vamos a escribir acá. H1 es la entalpía del monóxido de carbono gaseoso a 500 grados Celsius. Entonces, esto, por la referencia que estamos tomando, que es esto, sería igual a 0. O de alguna manera podemos simplificar esto. Lo mismo tendríamos para el valor de H2, sería distinto de 0, entonces pasamos y escribo acá para el valor de H3, que sería igual que el valor de H1, entonces esto sería CO2 gaseoso a la temperatura de 500, que es lo que querría calcular, entonces esto va a ser 0, ¿verdad? Entonces ya eliminamos con eso dos de nuestras entalpías que tenemos que calcular. Vamos a ver que para H5 y H6, vamos a escribir esos dos ahora, ya que son los más fáciles que de alguna manera podemos calcular. H5 es la entalpía del agua en estado líquido a la temperatura y presión de 25 grados y 5 bar. Esto está entonces a 25 grados Celsius y 5 bar. ¿Y cómo calcularíamos esto o de dónde sacaríamos esto? Y simplemente las tablas de vapor, o en este caso también podemos sacar o pueden sacar de ese, como ya saben que se puede sacar los datos de entalpía. Asimismo sacamos entonces los datos para H6, que en este caso va a ser H2O en estado de vapor. Esto va a estar, no sabemos cuál es la temperatura, sabemos que la presión es de 5 bar y lo que sabríamos es que la X es 1. La X, como recordarán, significa que el vapor es saturado o que la fase en este caso es completamente la fase de vapor, ¿verdad? Entonces el procedimiento de encontrar este valor de H6 sería exactamente también a partir de tablas de vapor o de ES. Yo les voy a mostrar los valores que sacaríamos de ES y ustedes pueden comparar con los valores que tienen a mano en las tablas de cualquiera de las bibliografías disponibles, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos calculados los valores de H5 y H6 y faltaría solamente calcular los valores de H2 y de H4. Dejo esos dos para último justamente porque son los más, no difíciles, pero son los más, en este caso, lo que un poco más de trabajo nos costaría encontrar, ¿verdad? Porque el procedimiento que tendríamos que hacer es a partir de el estado de referencia que planteamos. Entonces la H2 es la entalpía del CO gaseoso a la temperatura T y en este caso, bueno, podemos obviar el hecho de la presión que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto sería el cálculo de H2. Yo quiero CO en estado gaseoso a una temperatura T y yo tengo que partir de la referencia que era la temperatura de 500, ¿verdad? Entonces tengo que irme desde mi estado de referencia al valor de CO en estado gaseoso a una temperatura T mediante un paso que sería en este caso H1.
En este caso lo que tendríamos es un cambio de temperatura a presión constante, ¿verdad? Entonces el valor de H2 sería la integral del Cp del CO en estado gaseoso por dt, desde el estado de referencia que sería 500 hasta el valor de T que tenemos acá arriba. ¿Y esto dónde encontramos? Y este valor del Cp del monóxido de carbono deberíamos poder ver en alguna de las tablas que tenemos acá arriba. Entonces, monóxido de carbono estaría por acá. Vemos el monóxido de carbono que es esto. Verificamos que sea estado gaseoso. La forma, recuerden, es 1. La temperatura, recuerden en este caso que tiene que estar entonces en grados Celsius. Y estas son las constantes respectivas y el rango para poder calcular la integral del Cp. Luego tenemos, bueno, no hace falta que escriba eso tal cual acá, ya que es algo que simplemente ustedes pueden hacer a la hora de evaluar, ¿verdad? Lo único que hay que aclarar acá es que justamente esto no voy a poder calcular o no voy a tener ningún valor porque justamente no conozco esta temperatura, ¿verdad? Quiere decir que voy a tener una función de T para H2. A la hora de integrar, a la hora de reemplazar los límites, voy a tener una ecuación que va a estar en función a t a la cuarta, ¿verdad? Que es básicamente lo que nos daría la integral del Cp. Hacemos lo mismo con el valor de H3 y H3 sería ir desde la referencia que es el dióxido de carbono, también a 500 grados Celsius, hasta el valor de lo que sería el CO2, también en estado gaseoso, a una temperatura T. Y el procedimiento sería básicamente el mismo, ¿verdad? Es un cambio de temperatura a presión también constante, entonces el valor de H3 va a ser la integral desde 500 hasta la temperatura T, que yo no conozco, que queremos calcular justamente, de la capacidad calorífica del dióxido de carbono en estado gaseoso por dt. Y ahora nos vamos a buscar los coeficientes para nuestro dióxido de carbono. Dióxido de carbono sería esto, la forma y los parámetros o los datos de la ecuación del Cp. Entonces eso es lo que reemplazaríamos en lo que tendríamos acá abajo. Tendríamos de vuelta una función que no vamos a saber cuánto vale porque no conocemos el valor de la temperatura, ¿verdad? Entonces tendríamos esto como una función, esto sería por ejemplo una función de t a la cuarta, t al cubo, t cuadrado y t y un término independiente. Y esto que tenemos acá abajo sería igual, ¿verdad? Vamos a tener una expresión para esa h en función a la t, donde esa t va a ir de temperatura a la cuarta, al cubo, al cuadrado y a la 1, ¿verdad? Entonces, ahora sí, una vez que en principio calculamos o por lo menos indicamos cómo vamos a calcular cada una de esas entalpías, lo que vamos a hacer es reemplazar esto en nuestro balance que tenemos acá. El balance que tenemos acá, que es esto, voy a reescribir acá un poco mejor, donde tenemos que las entalpías de salidas son estas tres, quiere decir que tenemos 0,08 por H2 más 0,92 por H4 más 0,2 por H6 menos, continúo acá abajo, la sumatoria de todos los flujos de entrada por, en este caso, bueno, acá puedo escribir porque es solamente un término, ahora sabemos que existe solamente menos el valor de 0,2 por H5 y esto es igual a 0. Entonces, de esta expresión de nuestro balance de energía, que sería, a ver, esto, eh, tenemos que H2 se estaría calculando a partir de
Esto es H4, ¿verdad? Bueno, creo que ahora recién me doy cuenta de esto. A esto le llamamos H4, ¿verdad? Entonces, esto es H4 y esto es H4. Ya me parecía raro. H3 era 0, ¿verdad? Entonces, reemplazando los valores de las entalpías que calculamos ahora, esto no va a tener un valor porque esto que está acá va a ser una función de t. Esto va a ser también una función de t. Y estos dos son valores de la tabla, ¿verdad? Entonces, lo que tendría al final, si es que yo ordeno esta expresión algebraicamente, digamos, a mano, va a ser una expresión f de t igual a cero, ¿verdad? Que básicamente es una ecuación de la temperatura elevada, en este caso a la cuarta, eh, igualada a cero. Entonces, la incógnita sería resolver esa ecuación f de t igual a cero, ¿verdad? Entonces, esa ecuación tiene la dificultad de que justamente es una ecuación donde t está elevado a la cuarta, que sería nuestra incógnita, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es que existen diferentes medios para poder justamente encontrar la solución a eso. El medio más rápido y más directo creo que sería que usen su calculadora si es que tienen la calculadora que es capaz de resolver ese tipo de ecuaciones, ¿verdad? Eh, yo ahora mismo no hago todo el desarrollo porque creo que sería perder tiempo sin sentido del hecho de hacer ese procedimiento algebraico para encontrar justamente esta expresión de f de t igual a cero. Si es que quieren, pueden hacer y pueden comparar con el resultado que en este caso el libro ya les da como función final, ¿verdad? Yo, por un lado, no les recomendaría hacer eso por el hecho de que probablemente sea un poco complicado el álgebra que van a ir haciendo y es fácil perderse con todos los exponentes que tenemos. Por eso vamos a ver que existen otras formas, digamos, también un poco más prácticas de poder resolver esto. Bueno, entonces esto queda hasta acá. Tenemos la ecuación del balance de energía y ahora vamos a irnos a ES primeramente para ir mirando cómo ir calculando cada una de estas cosas que vimos acá, cómo definir nuestras integrales y cómo en este caso resolver nuestro sistema de, no nuestro sistema, sino nuestra ecuación de f de t en este caso igual a 0. Bueno, nos vamos entonces a ES y vamos a ver el procedimiento de solución que planteamos ahora acá. Bueno, primeramente simplemente tenemos la definición de los flujos o los moles, en este caso que tenemos para el monóxido, que sería 0,08, 0,92 para el dióxido, y esto es la masa de agua que le corresponde a esos 0,2 moles que teníamos. Esto principalmente por el hecho de que a la hora de extraer los valores de entalpía mediante ES en este caso, estoy trabajando en unidades de medida, en este caso de masa. Entonces, cuando yo quiero plantear el balance, es necesario que esas entalpías estén en unidades de, o sea, van a estar en unidades de kilojoule, que sería la unidad de energía, por unidad de masa, que sería kilogramo. Entonces necesito que esos 0,2 moles de agua se expresen como kilogramos de agua, que en este caso es el valor de 0,0036 que tengo acá. ¿Sí? Bueno, luego seguimos y calculamos primeramente las entalpías que, digamos, conocemos, que en este caso que podemos sacar directamente, que es la entalpía de entrada para el agua, que es simplemente agua a la temperatura de 25 y a la presión de 5. Y tenemos que para la salida tenemos vapor de agua, que sería steam, a la presión de 5 y dijimos que cuando yo quiero indicar si es que el estado es de vapor saturado o líquido saturado, normalmente eso definimos con el valor de X, que sería la calidad. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tengo acá es simplemente el cálculo de la temperatura, por ejemplo, de saturación del vapor a la presión, en este caso de 5 bar. ¿Y para qué querría calcular eso? Y prácticamente para los cálculos que necesitamos del balance no me sirven, pero al resolver podemos ver que ese valor de T6, que es el que estoy sacando, es de 151,8. Entonces
¿para qué me puede servir eso? Y más que nada para hacer un pequeño análisis, como habíamos hecho en algún otro problema anterior, en donde tengamos esto que es básicamente temperatura y tenemos que los gases de combustión, o los gases, en este caso el monóxido y el dióxido, inician con una temperatura de 500 y esto en principio se enfrían hasta una temperatura T que es la que queremos calcular. Aparte de esto tenemos que el agua va a entrar a una temperatura de 25 y esto se va a calentar hasta llegar, digamos, a 100, que sería en este caso, bueno, no hasta 100 porque no es el punto de ebullición en este caso a la presión de 1, sino a 5, entonces va a llegar hasta una temperatura de que sería el punto de ebullición, que es esta temperatura T6, y luego esto va a pasar hasta la temperatura que era de, si vemos de vuelta acá, 150 más o menos grados Celsius. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Y básicamente para poder comprobar que los límites de temperatura con los cuales yo estoy trabajando son físicamente posibles o son lógicos, ¿verdad? O sea que vemos que la temperatura del agua no puede ser por encima de 500, que es la temperatura de entrada de los gases de combustión, y la temperatura final de esos gases de combustión tampoco deberían salirnos a nosotros como resultado por debajo de 25, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que de repente pueden ir calculando y pueden ir analizando para comprender un poco mejor los resultados que van a ir obteniendo y que no sea simplemente un hecho de cargar todas las ecuaciones, calcular y obtener un resultado, ¿verdad? Sino por lo menos tratar de entender tampoco también eh, un poquitito el funcionamiento de lo que sería nuestro problema o nuestro sistema intercambiador de calor. Bueno, seguimos entonces con la resolución acá. Lo siguiente que hay que hacer es calcular los valores de entalpía, que en este caso corresponden a H2 y H4, que son los valores de la integral que teníamos, ¿verdad? Entonces, primeramente declaramos los valores del Cp acá para el dióxido de carbono y acá para el monóxido de carbono. Podemos comprobar ahora rápidamente por lo menos uno de ellos, que sería el del monóxido que tenemos acá. El monóxido sería entonces 28,95, 0,411, 0,35 y menos 2,2. Para el dióxido sería esto acá, 36, 4,23, menos 2,887 y más 7,464. Bueno, entonces eso es lo que calculamos o cargamos, digamos, acá. Algo que sí creo que es conveniente notar acá es que la temperatura que yo le estoy dando como incógnita o como variable es una temperatura T en este caso, y una temperatura T1 para los valores de, en este caso, por un lado el dióxido y por otro lado el monóxido. ¿Por qué hago esto? Y porque por algún motivo a AES no le gusta que cuando yo quiero calcular esto con T, en este caso como de alguna manera incógnita, no le gusta que coloque esa T como incógnita para en este caso diferentes componentes con el mismo nombre o con la misma variable. Entonces, por eso necesariamente tengo que modificar a lo que sería T1. ¿Sí? Vamos a ver que al final cuando yo resuelva esto deberíamos poder comprobar que la T y la T1 en este caso tengan el mismo valor que sería nuestra temperatura que queremos a la salida, ¿verdad? Si es que ustedes están trabajando con una versión también más nueva de ese y capaz puedan hacer eso, lo ideal sería que siempre trabajen con una sola variable, ¿verdad? Que sería T para todos los casos. Pero, como les digo ahora mismo, a mí me da algún tipo de error o no me permite que pueda calcular en este caso si es que no le llamo de maneras diferentes a estas temperaturas. Quiere decir que si tengo más componentes, debería agregar una T2, una T3 y así sucesivamente eh, si es que es necesario, ¿verdad? Bueno, y lo que tenemos acá es básicamente el cálculo de esa integral, en donde sí hay que hacer la aclaración de cómo vamos a estar calculando. Calculamos la integral para la función del Cp, por ejemplo, del dióxido, como incógnita o como variable, en este caso para integrar tenemos t, y tenemos los límites, que es nuestro límite inferior, que es, si nos fijamos acá abajo, límite inferior es 500, que es básicamente este 500 que tenemos acá, y el límite superior, que esto en principio es la T desconocida, ¿verdad? Entonces, otro problema que tenemos es que yo no le puedo decir a ese, o no le puedo dar dentro de los valores de esa integral,
la incógnita que yo en este caso querría estar despejando. Entonces, por eso es necesario que yo le dé un valor a esta temperatura necesariamente ahora mismo acá. En este caso, el valor que ya está cargado acá es de 299,5, que fue un valor que yo justamente fui probando hasta digamos de alguna manera a encontrar ese valor que satisfaga nuestra ecuación de balance que teníamos. Lo mismo hacemos para el monóxido en este caso. Entonces, se supone que yo voy a poder calcular H2 y H4 con esto porque yo le estoy dando un valor de temperatura. Pueden probar acá con un valor diferente de temperatura de 299,5. Justamente para eso puede ser útil tener justamente este pequeño diagrama acá para que puedan indicar o saber más o menos qué temperatura les podrían estar dando a esto, ¿verdad? Entonces, eh, ahora mismo le dejo así como está acá para que en este caso la solución no me demore tanto tiempo de vuelta cuando necesite calcular, ¿verdad? Lo siguiente es el balance de energía. El balance de energía es básicamente el que planteamos también ya acá arriba. Esto es exactamente esto que tenemos acá arriba. Ahora tenemos la salida que serían H2, H4 y H6, 2, 4 y 6, y la entrada que sería H5. Y eso en principio es igual a cero, ¿verdad? Pero en este caso yo ya le estoy dando los valores de temperatura, entonces, ¿cuál va a ser la incógnita que yo voy a querer resolver, digamos, con este sistema de ecuaciones que estoy planteando acá? Y la incógnita que yo voy a estar queriendo resolver ahora mismo es el valor del calor. Entonces, ¿de qué me sirve a mí calcular ese calor? Y la idea es que yo pueda, de alguna manera, ir dándole distintos valores a este límite, en este caso superior de la integral, que es lo que yo necesito encontrar, hasta que este valor del calor que yo estoy calculando acá me dé el valor de cero, que es lo que corresponde según nuestro balance de energía. Ahora, entonces, ese sería uno de los procedimientos que podemos adoptar para poder resolver esto. Entonces, hasta acá sería un procedimiento mediante estos cálculos de entalpía que estamos indicando acá, ¿sí? Entonces le doy a resolver esto y van a ver que en principio esto le toma de repente un poco más de tiempo porque justamente probablemente necesite resolver ese valor del calor para las integrales de, en este caso, las dos componentes que tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, también tiene que encontrar esos valores de T y T1 que en este caso le estamos dando como incógnita dentro de cada una de estas integrales, ¿verdad? Entonces, al resolver por completo, acá tenemos ya los resultados que son T y T1, que son 299,5 y 299,5. Entonces, eso es lo que corresponde o lo que es igual en este caso a nuestro valor que le planteamos justamente acá, ¿verdad? Eso quiere decir que con este valor de 299,5, el valor del calor, que es esto, es por lo menos en este caso aproximadamente igual a cero, ¿verdad? Si es que ustedes quieren probar, pueden probar un valor diferente para justamente ver qué valor de calor le estaría dando. Entonces lo que hay que hacer, si es que plantearíamos el problema o la solución mediante esto, es ir jugando o ir cambiando manualmente estos valores de la temperatura de 299,5 que tengo acá hasta que ese valor del calor me dé un resultado lo suficientemente cerca a cero. En este caso ya creo que sería aceptable tomar esto como calor cero, ¿verdad? O sea, por lo menos una buena aproximación de 0,01 para que el sistema sea diabático. Entonces, esta sería la primera de las formas que tendríamos de resolver NES. La segunda es, como habíamos dicho, yo voy a tener una función f de t si es que realizo todo el procedimiento algebraico de poder reemplazar los valores de la integral acá con los límites, hago lo mismo para h4, reordeno los términos y voy a tener una ecuación o una expresión que va a estar en función a t a la cuarta, t al cubo, t al cuadrado, t a la 1 y un término independiente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ya escrito también acá, que es lo que les había dicho al comienzo, que pueden resolver, digamos, la mayoría de los casos probablemente ustedes en su propia calculadora, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos usando BS simplemente para resolver también esa expresión, y al resolver vemos que en este caso la incógnita es TES y vemos que es similar en este caso a la temperatura que calculamos por el otro método previo. Entonces, en este caso, eh,
vemos que que el resultado en este caso de 299 es bastante aceptable, digamos, para lo que sería eh, nuestro problema, ¿verdad? Entonces, no habría ningún tipo de problema con que ustedes utilicen un método u otro, o en este caso el método de resolver directamente en sus calculadoras, ¿verdad? Entonces, eh, esas serían las dos formas que por lo menos yo ahora mismo puedo mostrarle para plantear NES. Y lo que vamos a ver a continuación sería cómo plantear esto mismo, este procedimiento, digamos, iterativo que hicimos acá, pero utilizando Excel para que de alguna manera también tengan eh, una nueva forma, en este caso, de poder plantear o conocer una herramienta que tiene Excel para poder eh, resolver el problema. Bueno, acá tenemos entonces el planteamiento de la solución en lo que sería Excel. Y para resolver esto en Excel necesitamos nada más que dos cosas. Necesitamos por un lado una celda en donde vamos a cargar los valores estimativos con el cual vamos a empezar, digamos, las iteraciones para la temperatura, que es la que vamos a ubicar en este caso en la celda A4. Y necesitamos cargar en otra celda, en este caso la celda B4, lo que sería nuestro balance de energía, que sería lo mismo que ya cargamos acá en ES. El único problema o el inconveniente con esto, como dijimos, es que requiere un poco de trabajo manual y algebraico para poder encontrar una expresión de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero modificar este valor de t hasta que esta ecuación, que es el balance, me dé igual a cero, ¿verdad? Entonces, puedo ir modificando manualmente, inclusive yendo de 100 a 150, a 200, a 250, a 280, y nos vamos acercando a cero, ¿verdad? Entonces, la respuesta que habíamos obtenido con ES era de 299 hace rato. Entonces, con 299 el valor del calor me da de menos 0,003 aproximadamente, lo cual también se podría considerar ya como un sistema de calor igual a cero, ¿verdad? O sea, es bastante aproximado a cero el valor de ese calor. Entonces, la idea es ver cómo hacer esto, pero sin necesidad de que yo esté tanteando, digamos, a mano, ¿verdad? Entonces vamos a volver al valor inicial que teníamos, que era 100. Vamos a entrar dentro de lo que sería la herramienta de datos. Vamos a entrar acá donde dice análisis de hipótesis, que es una herramienta que en principio todos los Excel deberían tener disponible. No es necesario descargar ningún tipo de complemento. Y le damos acá donde dice buscar objetivo. Aparece esta ventanita que vemos acá y tenemos tres cosas que definir o tres cosas que cargar para que podamos usar esta herramienta. Necesitamos definir una celda, con qué valor, cambiando qué celda. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Yo quiero, o sea que si nos vamos a nuestro balance, que sería esto, de alguna manera yo quiero darle distintos valores a la temperatura hasta que el balance de energía acá satisfaga o sea igual a cero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahora acá. Yo quiero definir la celda de mi balance de energía, que sería en este caso la celda B4. ¿Con qué valor quiero definir eso? Quiero definir con el valor de cero, ¿verdad? Porque eso es lo que me da mi balance según lo que planteamos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Qué vamos a cambiar? Y vamos a cambiar la celda que en este caso contiene la temperatura. Por eso es importante que a la hora de calcular esto esté en función a la celda que estamos colocando acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese procedimiento iterativo se acaba de realizar, digamos, automáticamente con esta herramienta de buscar objetivo, y, digamos, nuestra solución converge a la respuesta, que sería 299,065, que es un valor, digamos, un poco más preciso, ya que el valor del calor es inclusive más pequeño o más cercano a cero que lo que obtuvimos hace rato. De igual manera, creo que con un 299 ya es un resultado aceptable, 299,5, ¿verdad? Entonces, este sería el procedimiento de poder resolver esto en Excel, para que de alguna manera sepan que existe esta herramienta. No solamente pueden utilizar para esto, sino también pueden usar para algún otro tipo de problema. O sea que de alguna manera esta función de la temperatura a la cuarta también pueden cargar en cualquiera de sus algoritmos de métodos numéricos que están dando, que vimos que eran disección, Newton y demás. Y
también debería poder resolverlo, ¿verdad? Entonces, la idea es que tengan siempre distintas herramientas para poder resolver el problema y puedan elegir ustedes con la cual ustedes se sienten más cómodos. Bueno, y creo que con eso es suficiente por esta semana. Dejamos esto hasta acá entonces y continuamos en la siguiente clase.